Guillermo Cabiasca es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador en la UBA, en la Universidad Nacional de La Plata, especialista en geopolítica, relaciones internacionales, historia militar, es miembro de la Fundación Interactiva para promover la cultura del agua y vino esta noche a Fuera de Tiempo. Gracias, Guillermo, por este rato. No, gracias por invitarme acá. Bueno, vamos a hablar un poquito de la coyuntura y después vamos a ir a charlar un poquito más sobre algunas cuestiones de fondo. Primero te pregunto por algo ineludible, ¿no? ¿Cómo interpretás el apoyo de Trump a Milei en este contexto? Bien. Primero, si partimos de lo general Sí. a lo particular y salvando las características particulares de Milei, hay una reconfiguración geopolítica a nivel mundial en la cual Estados Unidos, o por lo menos la fracción que conduce Trump dentro del establishment norteamericano, ven que la hegemonía unipolar, globalista, llamémosla, Sí. está cuestionada y es muy probable que no se vuelva a establecer tal cual era el proyecto surgido después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? En ese sentido, es necesario para Estados Unidos, o por lo menos lo que piensa Trump y su gente, o una fracción importante de su gente, replegarse a una base propia a nivel interno y de un espacio geopolítico propio en el cual le dé la fuerza necesaria para disputar con otras potencias a nivel mundial y por ahí ser la primer potencia a nivel mundial, pero en un mundo de múltiples potencias, subpotencias, más parecido a pre-Segunda Guerra Mundial o fines del siglo XIX, cuando estaban Alemania, Rusia, Inglaterra, Francia y disputaban, que era lo que conocimos del mundo bipolar después de la Segunda Guerra o el que conocimos después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Sí. La lectura desde mi punto de vista es correcta, ¿no? Desde el punto de vista norteamericano, en esa lectura correcta que se avanza hacia un mundo del trumpismo, ¿no? Que se avanza hacia un mundo pluripolar y después cómo despliegue su política y lo que signifique eso para nosotros es otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Estados Unidos necesita y busca una base material que le garantice en la nueva economía las cadenas logísticas de suministros y un espacio geopolítico que sea incuestionablemente propio. Y en ese terreno entra obviamente Argentina. Argentina es un país en América Latina de cierta dimensión geográfica, de cierto peso, con una ubicación importante en lo que es el plano de lo que serían las comunicaciones, el Atlántico Sur, la proyección en la Antártida y demás, una cantidad de recursos importantes que pueden jugar en lo que es la provisión de recursos, de materias primas fundamentales para este proceso de reindustrialización que plantea Trump, o de retoma de control por parte del Estado o del imperio norteamericano de cadenas logísticas que se habían globalizado. Y Argentina es una oportunidad ahora sin duda muy importante. Yo, si fuera Trump, lo primero que hago es venir, comprarme la Argentina con este personaje que tenemos acá, imponer un pacto peor que el que le impusieron a Zelensky, que está en guerra, digamos, ¿no? Sí. Y me quedaría con todo. Y realmente, cuando se generan situaciones de vinculaciones muy fuertes a nivel jurídico, a nivel propiedad, a nivel económico, es muy difícil revertirlas. Una cosa es tener una relación buena o mala con Estados Unidos y decir, mirá, no necesitamos una base norteamericana en Ushuaia, y otra cosa es echarlos. Una vez que eso esté, una cosa es decir, bueno, ¿qué hacemos con la economía, con las mineras? ¿Qué hacemos con el litio? Y otra cosa es expropiárselo a los norteamericanos. Bueno, ahí te quiero preguntar por algo que mencionabas, porque se habla mucho de los recursos naturales, el litio, las tierras raras, el uranio, bueno, está obviamente Vaca Muerta, pero menos se habla de la importancia del Atlántico Sur, que vos la mencionabas recién, el corredor bioceánico, que genera visitas permanentes, ¿no? No está por ahí tanto en la agenda, pero vino el jefe del Comando Sur, Hosley, creo que en el mismo momento que vino Scott Bessent, o a los días, durante el Frente de Todos también vino la generala Laura Richardson. ¿Cuál es la importancia de Argentina en ese aspecto y por qué pensás que no se visualiza de la misma manera la cuestión del Atlántico Sur, la puerta de entrada a la Antártida, Malvinas? Malvinas. Sí. Primero ahí hay, si bien Estados Unidos e Inglaterra, los anglosajones, digamos, vienen siendo socios
hace mucho tiempo, sus intereses no son exactamente los mismos. Segundo, Argentina después, nosotros no comprendemos lo suficiente el impacto de la derrota. Nosotros perdimos una guerra. Hay cosas que no se pueden hablar, que no se pueden hacer y que no se pueden decir. Y de última se pueden mantener en el plano de la retórica, en algún lugar, pero presionar mucho, actuar con firmeza en el terreno de lo que sería el Atlántico Sur, de lo que serían las Malvinas, nos coloca con la ruptura de algunos de algunas situaciones establecidas, no tanto por la guerra, pero por la derrota de una batalla. No fue una gran guerra, sí, ¿no? Fue una batalla, sino lo que significó la salida de la guerra posterior en el periodo democrático, con los militares también, pero con el periodo democrático, que implica específicamente, no tanto con Alfonsín, pero sí con Menem, una serie de acuerdos en la cual el Atlántico Sur y lo que es la presencia argentina en el Atlántico Sur queda como excluida de lo que sería una agenda política hacia afuera que implica algún cuestionamiento a nivel global. Son los famosos declaraciones de Madrid, que fueron acompañadas por una serie de leyes, ahí sí aprobadas por el Congreso, que colocan a Argentina en una situación muy de debilidad, tanto en lo diplomático como en lo político y lo económico, en cualquier disputa que se quiera dar en el territorio. Inclusive las disputas que se dieron durante el periodo kirchnerista, en general, pasaron por lo diplomático, y salvo en algún momento durante la gestión de Tayana, particularmente, sí. Que en ese tema tiene una posición un poco más firme, ¿no? Tiene una posición más firme, siempre fueron muy, muy suaves, ¿no? Y por otro lado, nosotros no tenemos que olvidar que Argentina es el país que tiene proyección en el Atlántico Sur, ¿no? Argentina es el país, no es, puede ser Brasil o Uruguay, pero Argentina es el país que tiene proyección en el Atlántico Sur, y la proyección al Atlántico Sur es un espacio de una riqueza muy importante, no solo riqueza en términos de lo que es ictícola, que es la principal riqueza que se exporta o que se explota hoy, ¿no? Sí. Sino hipotética riqueza hacia el futuro, de minerales, de petróleo, todavía no se está explotando, sino que a su vez es la principal puerta a la Antártida. Y la Antártida es el continente del futuro. Y la Antártida es el continente del futuro en los próximos 20 años, es el continente que va a entrar en la disputa geopolítica de la ocupación concreta por parte de las grandes potencias o los países que no sean grandes potencias, pero estén parados con suficiente firmeza como para reclamar sus derechos, o los derechos que consideran que son propios. Ahí, por un lado. Y por otro lado, y ahí entra el tema de la disputa con China, la discusión está en torno a la base en Ushuaia, es Argentina junto con Chile, ¿no? Argentina junto con Chile controla el principal paso bioceánico que no es artificial. Sí. En cualquier conflicto que se eleve del plano, que se eleve ya a un plano de zona gris, inclusive, de lo que se llama zona gris, que sería un conflicto que no llega a la violencia formal, pero ya tiene elementos de confrontación, y el canal de Panamá puede quedar bloqueado. De hecho, actualmente, una de las principales reclamos que hizo Trump al principio fue volver a quedarse con el canal de Panamá y que se vayan los capitales chinos de la zona. Y que entre BlackRock ahí en dos puertos. O sea, no solo se controla el canal o se puede priorizar a una determinada vías de comunicación para una determinada potencia o por un determinado grupo de empresas a través de una invasión concreta, sino si vos tenés la propiedad de los puertos, la propiedad del canal, la propiedad de lo que es la infraestructura del lugar, ya de por sí tenés la capacidad de controlar ese lugar. Y en el Atlántico Sur eso es mucho más difícil de hacer si no controlás directamente un país. Y vos tenés a Chile y tenés a la Argentina. El apoyo de Trump es a Milei, ¿no? No es a la Argentina. Es a Milei en tanto presidente de la Argentina, pero él dice, si pierde Milei, olvídense de nosotros. ¿Qué respuesta pensás que debería existir del resto de la dirigencia política en relación a lo que estamos viendo? ¿Cómo ves al resto de la dirigencia política? Porque pareciera que juegan Trump y Milei y el resto es espectador, ¿no?
Mirá, yo creo que la dirigencia política, en realidad hay un elemento que entra en juego en forma central para los problemas argentinos hace ya bastante tiempo, ¿no? Y que cada vez es más, debería ser el central, ¿no? Debería ser el central de todos los discursos. Es el tema de la soberanía. Entendiendo la soberanía no simplemente como una cuestión cultural, educativa, o una cuestión de reclamos, o una cuestión de tener un perfil más soberanista en el discurso, sino la soberanía como la capacidad de un Estado, como representante de un pueblo, de ejercer el control concreto sobre las principales palancas y recursos del territorio que reclama como propio. Si entendemos eso como soberanía, deberíamos correr el eje de la discusión hacia problemas más de fondo, ¿no? Yo creo que la clase política argentina, en general, esos temas los tiende a eludir. De hecho, el otro día yo escuchaba a la presentación del libro de Berkois, ¿no? Cuando estuvo el gobernador, ¿no? Sí. Estuvo Kicillof. Sí. Estuvo bien, digamos, Kicillof señalaba algo que tiene que ver con el eje del libro que se presentó, que es qué tipo de clase dirigente tenemos. ¿Por qué los grandes capitales locales, llamémoslo, porque nacionales tiene una carga un poco más identitaria, ¿no? Sí. Pareciera que terminan jugando en contra de sus intereses. No importa, no analicemos el tema de los capitales ni por qué, sino cuál era la respuesta. Y en el momento que Kicillof dice, bueno, hay que sentarse, lo que yo quiero es sentarme a negociar con ellos. Y acá hay un problema importante, y eso tiene que ver con algo que ya hizo el kirchnerismo, que durante un tiempo funcionó y después dejó de funcionar. En un momento, el kirchnerismo, y lo dijo Cristina, bueno, había para repartir para todo. Ustedes se lo llevaron con la pala. Y ahora, cuando hay que poner el hombro, no lo ponen. Si nosotros repetimos ese mismo esquema, esta vez no va a pasar ni siquiera el mismo verano inicial de rebote. Pero a su vez, si nosotros no comprendemos que hay cuestiones más de fondo que hay que encarar y que tienen que ver con decir, bueno, algo tenés que hacer con los grandes capitales, no podés por ahí, pero si vos como concepción tenés que, bueno, lo que vamos a hacer es un gran pacto en el cual esos grandes capitales, que son parte del problema de fondo del país, yo voy a construir la gobernabilidad y voy a construir mi esquema de desarrollo de gobierno, mi esquema de desarrollo económico, a través de una acumulación que los contemple como sujeto central de esa acumulación, y voy a terminar fracasando de nuevo. Va a ser el nuevo ciclo que viene teniendo la Argentina, que es un ciclo de reactivación que nunca llega a ser al nivel anterior, después una caída, que viene con un nuevo gobierno como el que tenemos ahora, después otra leve reactivación para volver a acumular, otra caída que nunca llega al nivel anterior. Para eso, nosotros, para poder salir de ese esquema, nosotros tenemos que tener pensado cómo recuperar y volver a este tema de la soberanía en términos de fondo. Cómo tener la capacidad de hacer lo que alguna vez dijo, no es porque yo sea un admirador particular, por ahí sí, en algunos puntos me parece del modelo. Nosotros tenemos que intentar hacer que que la burguesía que exista sea un pájaro que vuela encerrado en una jaula. Que eso fue lo que dijo Deng Xiaoping. Tenemos que ponerle una jaula, y en el periodo en el cual vos negociás, en el periodo en el cual vos construís algo de poder político, poder social y poder económico, y tenés que negociar con el exterior, porque somos cada vez más débiles, no estamos en el 70, que Argentina era más robusta, más desintegrada, nuestras cadenas de producción, nuestras cadenas logísticas están cada vez más transnacionalizadas, somos menos propietarios de las herramientas, tenemos que ir recuperando, ir construyendo las herramientas que nos permitan crear esa jaula para que por lo menos, si no queremos recurrir a lo que dicen los chinos, a lo que decía Jaureche, que es que la manguera que se lleva todos los recursos para adentro vaya para afuera, vaya para adentro, y nos permita ahí tener el control de nuestra propia economía, de nuestros propios recursos, y que entonces esa burguesía insisto, estamos hablando de un modelo en el cual
no estamos planteándonos un esquema de transición a otro sistema social. Sí, ¿no? sí. Esa burguesía de por sí solo pueda acumular hacia adentro, o solo pueda acumular de determinada forma que la acumulación sea para el país, y las direcciones de la acumulación nos permitan crear mejores niveles de riqueza y mayores niveles de bienestar y justicia social. Si no, eso no se va a poder hacer. Si repetimos un esquema que tuvo un momento de auge cuando había para repartir para todo, pero después no pudo torcerle el brazo porque no construyó, ni siquiera pudo terminar con la ley de entidades financieras, y vamos a repetir una reactivación, vamos a mejorar, a mí me va a subir el salario, por suerte, seguramente, esperemos, pero la Argentina no va a salir del ciclo que entró con la dictadura, que se profundizó con el menemismo y que nadie revirtió de fondo. Y en ese contexto y en esa historia y en esa trama, ¿qué se juega en estas elecciones legislativas del domingo? ¿Qué pensás que se juega? Digo, hablando de los problemas de fondo, como vos mencionabas, porque es una elección que obviamente tiene a todo el mundo pendiente hace rato, dentro y fuera del país, por lo menos a los sectores más politizados. Bueno, la sociedad, había cierta indiferencia, pero en la provincia de Buenos Aires hubo señales de cierta atención, de mayor atención. Hay que ver cuánto es el ausentismo, pero digo, ¿qué se juega en esta elección, pensás vos, el domingo? Mira, yo creo que se juega, o sea, lo que estuvimos hablando de una concepción más estratégica, de cómo construir un proyecto político nacional de largo plazo. Bueno, acá primero lo que hay que hacer en primera instancia es terminar con este gobierno. La situación que se presenta en 3 días, en 4 días, sí, ¿no? Es una elección en la cual se puede recibir un golpe que le impida y le ponga los palos en la rueda necesarios o las dificultades de gobernabilidad necesarias para que no pueda llevar adelante su proyecto. El proyecto, yo creo que el proyecto, más allá de eso, creo que el proyecto es inviable, te digo sinceramente, ¿no? Sí. Inclusive desde el plano de un proyecto de entrega, un proyecto, creo que el proyecto es inviable. Pero más allá de eso, ese proyecto inviable puede llevar a niveles de destrucción, a una ruina nacional muy grande. Y levantarse de eso cada vez es más difícil. Si el domingo se consigue que el gobierno sufriera, y eso hay que ver, una dura derrota, una derrota como la que sufrió De la Rúa a los 2 años, creo que fue el único caso, ¿no? Una dura derrota, yo creo que sería algo muy promisorio, porque después habrá que ver qué pasa, las cosas van a seguir mal, seguramente se va a producir un caos económico, los actores que juegan, eso va a ser inevitable. Pero por lo menos se va a impedir que este proyecto avance en una forma que cada vez torne más difícil, más irreversible y más semicolonial a la Argentina. Hace 2 años Milei hizo campaña, vos mencionabas, lo venimos charlando, contra el Estado, ¿no? Sí. Obtuvo millones de votos, 14 millones de votos. Después ya como presidente dijo que era el topo que venía a destruir el Estado desde adentro. ¿Qué apreciación haces vos del Estado que existe hoy en la Argentina? ¿Qué tipo de Estado existe hoy? Obviamente Milei hizo una operación sobre ese Estado, pero es un Estado que ya parte de la sociedad lo visualizaba como con problemas serios, por eso Milei. ¿Y qué Estado en todo caso haría falta? Un poco decías la cuestión de la soberanía, pero digo, en cuanto al Estado, que es algo que está presente, me parece, en el debate público, social. Mira, yo creo que el Estado argentino ha sufrido una deconstrucción, ahora que se usa tanto esta palabra, sin duda, desde Menem y la Constitución del 94 a esta parte, ¿no? Siempre existen, si digamos, es como que le tiene horror al vacío, bueno, la política le tiene horror al vacío, la naturaleza, el Estado, la organización le tiene horror. Si no está el Estado, hay algo que cumple las funciones del Estado, sea los narcos en México, sea otra potencia extranjera, sea un grupo de empresas, sea un Estado local, sea alguien cumple las funciones, ¿no? De Estado. Esa situación que se viene perfilando hace tiempo, ¿no? Y que se viene profundizando, tiene que ver con una idea que yo califico como que es transformar a la Argentina más de un Estado-nación en un espacio de negocios, en el cual la función Estado,
que sigue existiendo, facilite lo más posible los grandes negocios, ¿no? En ese sentido, primero hay que tener en cuenta la situación internacional también, ¿no? Pero vamos acá a lo local. Para eso, en primera instancia, se transfirió parte de la soberanía nacional a las provincias. Argentina es un estado federal, un país federal, ¿no? Como Estados Unidos, como Brasil, como Alemania, como otros países, ¿no? Sin embargo, más allá de eso, había una cantidad de elementos que estaban en manos del Estado Nacional, que hacían a la construcción de la nación, inclusive para la oligarquía liberal que construyó el Estado postrocista, ¿no? Que era, entre otras cosas, lo que tenía que ver con la educación, con la salud, ¿no? Eso construían los argentinos, ¿no? Aunque fuera un gobierno oligárquico, había que construir a los argentinos. Roca tenía que construir la nación, ¿no? Sí, leí una nota interesante tuya sobre Roca también, pero bueno, es otro tema. Lo mismo lo que son los recursos del suelo, el subsuelo, que en su momento el peronismo, con un modelo que duró poco, de constitución, creó una idea muy rígida, muy sólida, de qué había que hacer con los recursos del suelo, del subsuelo, las grandes vías estratégicas de comunicación, ¿no? Pero más allá de eso, aún con el sistema pre-94, el Estado Nacional tenía la hegemonía sobre lo que eran los recursos petroleros, mineros y demás. Bueno, el Estado post-94 le entrega todos esos recursos a las provincias. Pero las provincias, en nuestro país es un país federal, pero económicamente no es tan federal, ¿no? Pues los recursos que tiene. Vos te podés imaginar discutiendo a el gobernador de alguna provincia relativamente pobre, ¿no? De Catamarca, pongámosle, no quiero ofender a nadie. Está pasando. Con los grandes mineras de la lumbrera, con la empresa, ¿cómo se llama? Que es una potencia internacional. Sí. Y es ir como Milei a Trump, con la cabeza agacha, a ver cuánto me dejan para que yo pueda completar la administración provincial y pagar los sueldos de una provincia donde la mayoría de la gente vive de función estatal, provincial, en la cual además yo me tengo que hacer cargo de la educación y la salud. Porque el Estado estuvo Barry Bennett, el consultor trampista, que habla con Santiago Caputo, y se reunió con gobernadores. Claro, directamente hablar con gobernadores, le interesa más los gobernadores, a un enviado de Trump, asesor, lobista, que hablar con Macri, por ejemplo. Por esto mismo que vos estás mencionando, ¿no? Ellos, yo creo que están viendo, que han visto, y que ahora cuando han tomado... Esto no viene solo de Trump, ¿no? Vos mencionaste bien a Laura Richardson. Sí. Y previamente a Trump, previamente a esta, llamémosla, disputa a nivel global que se está dando ya descarnadamente, y al interior de Estados Unidos que se está dando en forma fuerte, hay un lineamiento que venía en ese momento a través del Comando Sur de venir a la Argentina, plantear determinadas cuestiones relativas a los chinos, relativas al Atlántico Sur, relativas a la pesca con los chinos, relativas a la hidrovía, relativas a Vaca Muerta, relativas a un montón de cuestiones, y ese era el mandato con el que vino. El almirante anterior de Laura Richardson, inclusive, que ahora no me acuerdo, Laura Richardson, el secretario de Estado para América Latina, esto era la gobernación demócrata, o sea que ellos ya tienen esa línea. Lo que pasa ahora es que es agudizarse más al tener el trumpismo, esta visión más hausoferiana, ¿no? Más de múltiples potencias con espacio de influencia, y decir acá vamos a disciplinar el patio trasero, más en una perspectiva que podríamos llamar de Teodoro Roosevelt, el gran garrote, ¿no? Sí. De un imperialismo más clásico, ¿no? Bueno, y viene, ¿cuál es el elemento con el que cuentan en Argentina? El elemento jurídico, constitucional, que hace a nuestra institucionalidad, es que los gobernadores son los que controlan esto. Y si retrocedemos ya a la reforma, hace no mucho, la reforma constitucional, creo que fue de Jujuy, sí. Él, no sé cómo se aprobó al final, el gobernador de Jujuy, que era Morales, sí. Morales, puso en la Constitución que ninguna provincia, ni el Estado Nacional, ni nadie
podía interferir en la propiedad absoluta que la provincia tenía sobre el litio y los recursos naturales de la provincia. Ahí hay una paradoja, ¿o no? Gerardo Morales se la pasa viajando a China. Sí. Bueno, igual es paradoja, digamos, ellos negocian. Sí, desde. A ver. Sigue siendo el hombre fuerte de Jujuy, el gobernador es Sadir, pero el jefe de gabinete es su hermano, y Gerardo Morales viaja permanentemente o muy seguido. Bueno, nosotros estamos sujetos, a ver, los chinos. Y a Shanghái. Yo puedo tener una visión positiva de que los chinos consiguieron, con su modelo de pájaro encerrado en una jaula y un montón de cosas, una cuestión que nosotros, siendo un país muy diferente, deberíamos mirar determinados elementos para decir, mira, esto están haciendo estas cosas, ¿viste? Cómo consiguieron inversiones, pero las inversiones le dejaron un desarrollo y una copia de cosas y una formación para su gente y una transferencia de tecnología y una acumulación regulada de cuestiones. También es cierto que la mano de obra no valía nada y un montón de cuestiones más, ¿no? Pero si vos ves, hoy los chinos son más grandes hasta físicamente, ¿no? Y eso han mejorado, ¿no? Sus vidas, ellos, ¿no? Ahora bien, los chinos no vienen a repartir justicia social al mundo, ¿eh? Los chinos no son los Che Guevara del siglo XXI. Los chinos vienen a establecer un sistema en el cual ellos son el centro del mundo. Y por ahí podés negociar mejor con ellos o no, no sé, evidentemente lo podés hacer frente a la disputa que tenés con las potencias que tenés vos encima, que son los norteamericanos, los ingleses, los occidentales. Pero China viene a establecer, bueno, acá necesitamos que la soja venga a China. Mira, te voy a contar una anécdota que me dijo un amigo, Martínez Scalabrini Ortiz, el nieto de Scalabrini, que es un ingeniero de Techín, ¿no? En un momento fueron a negociar con cuestiones de la empresa, ¿no? Con un secretario de Comercio Interior o Exterior, no me acuerdo, del gobierno de Cristina. En un momento termina la reunión y ellos les dicen más o menos así, ¿no? Bueno, acá somos todos peronistas, vamos a discutir un poco. ¿Vos te acordás? Había un conflicto que era en una fábrica que fabricaba material ferroviario bastante importante que había sido de fabricaciones militares, creo, en Villa Martelli, en General Paz y... Es un conflicto importante, en el cual los trabajadores tomaron la fábrica, estuvo la UOM. La discusión era no cerrarla, ¿no? Y hacer algo. Al final cerró. El gobierno fue más bueno, consiguió que todos esos trabajadores pasaran a ser boleteros en ferrocarriles, pero eran trabajadores metalúrgicos. ¿Qué le propusieron? Le dijeron, mirá, nosotros estamos yendo a comprarle a China material ferroviario, vagones, locomotoras, vagones eléctricos. Esto se puede fabricar en ese lugar. ¿Por qué gratis no toma el control el Estado? Que no le costaba nada, porque la deuda era Sirigliano, creo, uno de estos personajes que siempre se apuesta y siempre... ¿Por qué no lo hace? Y la respuesta, para ser cortos, fue... No, nosotros le vendemos soja a China y le tenemos que comprar material ferroviario. Yo no sé si los chinos te exigen eso. Lo que yo sé es que nuestra concepción de nuestra clase dirigente es Roca-Runciman, es la concepción del pacto Roca-Runciman. Se busca una forma de vinculación con las potencias desde una perspectiva subordinada y no se está pensando en otra cuestión. Y eso... Te hago una de las últimas, pues ya me estoy quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por esto. ¿Cómo se para el amplio arco de la oposición y sobre todo del peronismo hacia la izquierda con respecto a la cuestión nacional que vos mencionabas? Porque en algún momento quizá Milei no esté más y va a haber debates. Eso seguro. Por eso, va a haber debates. Vos el otro día compartías algo hace unos meses de la cuestión del orden cosmopolita liberal, ¿no? Hay otra discusión más allá de Milei, ¿no? Si querés, incluso dentro del amplio arco de los que no quieren a Milei. ¿Qué ves en eso, ¿no? De la cuestión nacional, muchas veces ausente de los debates del peronismo, de la izquierda, del sector del liberalismo. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? ¿Por qué está ausente? ¿Por qué pensás que no está? Bueno, esto que venimos charlando no está en la agenda, digamos, me parece, o no está en la agenda. No es habitual. No está en la agenda porque nadie considera que exista posibilidades de confrontar. Segundo, porque nadie se plantea una estrategia política capaz de construir estas posibilidades, y los marcos de acuerdos políticos requieren determinado nivel de negociaciones, o por lo menos dentro de las estructuras políticas vigentes, que llevan a... Vos fíjate, a nosotros
nosotros, bueno, se han impuesto dentro de lo que vendría a ser el Frente Peronista, por ejemplo, Sí. ¿no? Con sus diferentes nombres, como hasta ahora veremos quién será el próximo candidato, ¿no? Sí. Se han impuesto hombres como Scioli, Hmm. Massa Hmm. y Alberto Fernández. Hmm. Yo no digo que la política sean hombres o mujeres o lo que sea, ¿no? Sí. Sean personas individualmente. Pero evidentemente, si vos querés llevar adelante la reconstrucción de lo que en una época se llamó un proyecto nacional, ¿no? Que tenga la independencia, la recuperación de nuestra capacidad soberana de decisión, y no podés poner esos hombres. Hmm. Si los pones es porque no lo estás pensando. Hmm. No lo tenés en tu agenda. Hmm. Hmm. ¿Por qué no está en agenda? No está en agenda por eso. Hmm. Porque cuando en un determinado momento unos amigos estaban sentados junto a Cristina y se hablaba del ir por más, ¿te acordás que Sí. si era el por más? Sí. O que, bueno, en un momento, no vamos a negar que fue real, hubo un proceso de reactivación y crecimiento y acumulación de recursos y un engorde de Argentina importante, ¿no? Se reactivó el aparato productivo. Cristina le contestó a estas personas que le planteaban, que no le planteaban nada parecido a eso, ¿no? Sí. Díganme dónde triunfó el socialismo. Hmm. Esa concepción es la misma de Milei cuando, y no digo que sea lo mismo, no Sí, quiero sí, que sí, quede sí, lo mismo, sí. no son lo mismo, Sí, sí, sí. pero tiene una raíz parecida a Milei cuando acusa de socialistas a los empresarios de la Unión Europea, digamos, cosa que no son así. Tenés que tener la voluntad política. El problema argentino es económico, pero requiere una voluntad política. La acumulación te va llevando a la... El mismo Néstor Kirchner ganó con el 20% de los votos. Ganó Menem, Sí. Aclaro. Sí. Ganó Menem, Sí. no ganó Néstor Kirchner. Sí. Y después construyó un poder político importante. Y vos a partir de eso, no sin apresuramientos, vos podés ir, pero vos tenés que tener, cuando Perón, y para no vamos a hacer una apología tampoco, ¿no? Pero cuando Perón se planteó un proyecto político, no era el del solo, era de un grupo de militares, digamos, ¿no? De una Sí, época que sí. tenía otra idea. ¿Qué fuerza tenía? Ese proyecto político implicaba garantizar que la industrialización que se estaba generando espontáneamente fuera más pensada, tuviera una dirección, se pudiera establecer sólidamente, se mantuviera el Estado el control de determinadas palancas básicas, de golpe se encontró con un sujeto social que tenía otro origen. No eran, digamos, la clase obrera argentina, venía de la izquierda, podemos decir. Fueran sindicalistas, fueran socialistas, o fueran comunistas, fueran anarquistas, fueran lo que fueran, tenía otro origen y otra trayectoria, ¿no? Y Perón era un militar nacionalista de la escuela prusiana, ¿no? Que no es mala la escuela prusiana en muchos aspectos, pero es otra cosa. Eso permitió, y esa capacidad de ese grupo permitió direccionar hacia un lugar. Eso no llegó a buen puerto al final, pero permitió un salto cualitativo en la sociedad argentina importante, que todavía se quiere revertir, ¿eh? Gracias, Guillermo, por haber venido fuera de tiempo. Bueno, gracias a vos por invitarme. Se pasó muy rápido. Doctor en Historia de la UBA, docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Plata, especialista en geopolítica, relaciones internacionales, historia militar. Lo escuchaste acá, en Fuera de Tiempo. Fuera de Tiempo. Una hora para entender.